enero de 1960, Fausto Coppi muere en el hospital de Tortona. Es un luto imprevisto. El campeonísimo enferma presumiblemente de malaria sin diagnóstico inmediato, tras una cacería en África, en Alto Volta. La garza real ha plegado sus alas, titulan los periódicos. Es una crueldad insoportable verlo desaparecer así, a los 40 años. A su funeral asistieron 30.000 personas. Italia entera lloró la muerte de su amadísimo hijo, tal y como merecía un inventor de sueños, de los más bellos que un deporte pueda ofrecer. Hubo una tristeza en el país, un luto así de unánime que afectó a toda la sociedad. La gente humilde, la menos humilde, ricos, pobres, profesionales, empleados, obreros, mujeres y niños. Coppi tenía fascinados a todos y ese día Italia se sintió huérfana. Recuerdo aquella gran masa, aquella procesión de gente, y después recuerdo unas palabras de la gente de su pueblo que decía: no habléis del campeón, hablad de lo que ha sido este hombre. Este fue el mensaje que se me quedó grabado de su funeral. Estaban todos, vinieron del extranjero, pero los campeones no fueron los grandes protagonistas de ese día, lo fue la gente corriente. Los que fueron para no ver nada, era solo un acto de presencia, un testimonio de afecto que para cualquiera de nosotros hubiera significado un recuerdo imborrable de nuestra vida. Así fue el funeral de Coppi. Yo sentí lo que sintieron todos los italianos, la pura sensación de que no solo había muerto un gran campeón del ciclismo, un gran deportista, uno de los más grandes del deporte italiano, también de que se había cerrado un periodo histórico. Coppi murió al comienzo de los 60, el 2 de enero de 1960, y en esa década, precisamente en el 60, se considera una barrera que marca el final de la posguerra. Coppi y Bartali encarnaron la posguerra, la revancha, los sueños de la posguerra. Con su muerte esa etapa se acabó y comenzaron otras aventuras, los años del bienestar. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare. Fausto Coppi nació en Castellanía, Piamonte, el 15 de septiembre de 1919. A los 16 años le regalaron una bicicleta. Ya como aficionado destacó. El masajista Cavanna creyó en él y le tuvo bajo su protección. Como profesional entró en el equipo de Gino Bartali, el leñano. Coppi se comportó como el alumno capaz de desbancar al maestro. Debuta en el Giro de 1940 y lo gana como un veterano. La crítica es unánime. Nunca un joven ha competido con tanta autoridad en un Giro de Italia. Vestido triunfalmente de rosa, el gregario ya es un campeón.
La guerra ralentiza pero no frena del todo la carrera de Coppi. En 1941 ganó algunas carreras en Italia. Su mayor empresa es sin embargo la del año siguiente. El 7 de noviembre de 1942, Coppi corre en el velódromo de Vigorelli, alcanzado por los bombardeos que cayeron sobre Milán la víspera. El nuevo récord del mundo de la hora es ahora suyo. Camino del frente de África, Coppi cae prisionero de los ingleses en Túnez. Pasa un año en un campo de concentración, en una reclusión suave, que le acarrea la malaria. De vuelta a Italia tras el final de la guerra, Fausto se casa el 22 de noviembre de 1945 con Bruna Ciampolini. Es un periodo sereno y puede reemprender su carrera en breve. El Giro de 1946 se vive en las carreteras de la península como la carrera del resurgimiento. El país levanta cabeza y cruza la mirada de los dos rivales por definición, Bartali y Coppi, ahora separados por el maillot. El primero corre en el Legnano, el segundo con el Bianchi. El duelo se enciende en las dos etapas dolomíticas. Fausto entra delante de Gino en Auronzo y repite 24 horas después en Bassano. El líder del Bianchi lleva a cabo una de las fugas en solitario más largas de su carrera, 153 kilómetros. Sin embargo, es una de las menos rentables en relación a la entidad de la empresa. Poco más de un minuto de ventaja en la llegada, insuficiente para arrebatarle la maglia rosa a Bartali. El toscano de 32 años gana el Giro de Italia. Coppi le sigue en la clasificación general a solo 47 segundos, suficientes para que la derrota escueza. Siendo mayor que él, Bartali le ganó. Y eso le dolió mucho a Fausto, que dijo, no tenía que haber perdido frente a él. Lo que más siento es que al haberme ido a otro equipo, él dirá que si me hubiese quedado en el Legnano, hubiera ganado una vez más el Giro, como lo gané en el 40. Pero yo ahora estoy en otro equipo. Avrei vinto ancora il Giro come l'ho vinto nel 40, mentre io adesso... De todas formas, nos volveremos a encontrar el año próximo. Ci rivedremo l'anno 21. En el Giro de 1947, entre Bartali y Coppi hay una lucha sin cuartel. Las escaramuzas son inmediatas. El viejo, por así decir, se adjudica la segunda etapa con final en Génova. El joven responde con 2 victorias en Prato y Nápoles. La batalla es épica en la última semana, cuando llegan las cimas de los Dolomitas. Gino lleva la maglia rosa y en pie Predicadores se impone al sprint al propio Fausto, que en la general estaba a casi 3 minutos. Al día siguiente, la Garza Real lleva a cabo una jugada maestra atacando en Falzárego, que lo lleva a conquistar el liderato tras una larga escapada en solitario, durante 150 kilómetros. Bartali tiene problemas y llega a la meta de Trento a más de 4 minutos y medio. 7 años después de conquistar su primer Giro, Milán recibe a Coppi con el debido reconocimiento que merece un campeón que vuelve a consolidarse. En la clasificación final, 103 segundos separan a Fausto de su eterno rival. Cuando él iba solo, daba siempre más de lo que tenía. Su voluntad era tan fuerte que para ganar buscaba las fuerzas en cualquier parte. Desde el dedo meñique de su pie empujaba la sangre al corazón para pedalear fuerte, porque... Yo en cambio no, nunca llegué a ese extremo. Por eso me llamaban el diésel, porque yo andaba siempre. 1949 es el año maravilloso de Coppi, con el doblete Giro Tour. En la carrera rosa,
Fausto corre con la insignia del Gran Torino, desaparecido en la tragedia de Superga, prendida en su camiseta, y ofrece el espectáculo habitual cuando la carretera comienza a inclinarse. Gana en los Dolomitas en la etapa entre Bassano y Bolzano. Vence en la Cuneo Pinerolo. 5 cimas por escalar, 190 kilómetros de fuga en solitario y un duro correctivo a Bartali. 11 minutos y 32 segundos. El escritor Buzzati escribió: su paso por esas malditas rampas tenía una potencia irresistible. E lui va, ha scalato il Monginevro e il Sestriere l'aspetta ora con la sua conca smaltata di narcisi. Ormai per Fausto è pura ebbrezza, giù per la valle, sul tappeto della vittoria, sull'asfalto che gli grida evviva! Maglia rosa ormai da 190 km a Pinerolo lo aspetta il trionfo. In 2 tappe, Dolomiti e Alpi, Fausto ha vinto il giro. Da Pinerolo a Torino tappa a cronometro. A Coppi basterà di arrivare quarto, dopo aver dominato nei primi 20 km. A Torino Coppi ha un debito di gratitudine e lo estingue offrendo una bicicletta marca Bartali a questa bambina che gli aveva telegrafato gli auguri a Cuneo. È Mirella Loi. Papà era tanto amico di Fausto. Passeggiata finale verso Monza. Forse Coppi racconta qualche barzelletta. Brulicano i girini sulla pista di Monza. Il 32esimo giro si conclude con un accordo finale. La nota acuta tocca a Corrieri, primo arrivato. Questi applausi è chiaro a chi vanno. Cuneo Pinerolo. La etapa Cuneo-Pinerolo fue algo increíble. Ahora se miran las velocidades medias, pero había que ver las condiciones de las carreteras de entonces. El Isoar del Galibier de aquella época tenían hierba en la carretera. Así era la etapa Cuneo-Pinerolo. Un episodio que yo vi muy significativo, pero que además me contaron los franceses, Chanet, que era un gran periodista del equipo. Ellos vieron pasar a Coppi, se fueron a comer, tomaron desde el primer plato al café y después apareció Bartali. Son cosas de otros tiempos. En definitiva, ese era Coppi. El Giro de 1952 significa el gran retorno de Coppi después de 2 temporadas desafortunadas y sienta las bases para un segundo doblete con el Tour. Fausto gana la primera contrarreloj el 5.º día, se viste de rosa en la 10ª etapa y da el golpe de gracia en la siguiente etapa, la primera dolomítica. Bartali y Magni nada pueden hacer y pagan un alto precio, les separan más de 5 minutos. El Giro está prácticamente decidido a mitad de recorrido. Coppi gana la contrarreloj Erbacomo. Su supremacía es aplastante. El único interés que tiene ahora la carrera es comprobar las proporciones de su ventaja. Al final le saca más de 9 minutos a Magni, el segundo clasificado. E anche questo Giro d'Italia, il 35esimo di una storia scritta da generazioni di assi, volge al suo termine. È Coppi, baciato per la 4ª volta di rosa al suo arrivo a Milano. 1940, 1947, 1949, 1952, tappe di una carriera grandissima. Sigorelli, gremito, riceve la carovana multicolore per l'ultimo chilometro dei 3521 che hanno visto sulle strade d'Italia, dalla Lombardia al Lazio, dai tornanti dolomitici agli innevati passi alpini, imprese di altissimo valore sportivo. Il campionissimo Fausto Coppi ha vinto la sua più bella battaglia e con lui l'ha vinta il nostro ciclismo. Este aire misterioso suyo, ni pretendido ni buscado, natural. Todos miraban a Coppi. Mientras mirando a Bartali se veía enseguida de qué humor estaba, generalmente de mal humor, qué pensaba, cómo reaccionaba. Mirando a Coppi, todos se preguntaban, ¿en qué estará pensando? ¿Tiene hoy su día o no? ¿Qué va a hacer hoy? Porque esto nunca se sabía.
Me decía Sambrini que no servía de nada hablar con él antes de la salida sobre lo que iba a hacer. Nunca lo decía. Prima del via su cosa avrebbe fatto. Non lo diceva. El Giro de 1953 se decide en las últimas 3 etapas. El primer acto decisivo es la Auronzo-Bolzano. Protagonista, junto al campeonísimo, es el suizo Koblet, líder provisional de la carrera. A circa 3 chilometri dalla vetta, Fausto giunge a tiro della macchina che segue la maglia rosa e piomba come un falco sulla preda addosso a Koblet. Lo svizzero ha un attimo di smarrimento che gli sarà fatale. Il campionissimo pianta in asso la maglia rosa e inizia a sua volta una solo formidabile, riuscendo a strappare quasi 1 minuto sugli ultimi tornanti. Tutti sperano che Coppi spicchi ora il volo verso la vittoria. La discesa ancora una volta consente a Koblet una grande prodezza e il campione elvetico riesce a ricongiungersi a Coppi. Per oggi la maglia rosa è salva. Vencedor de la etapa, Coppi se felicita con el adversario. Parece un mensaje en clave. El Giro es de Koblet. Fausto renuncia. ...24 horas después cambia el escenario. El Giro se decide en el Stelvio. Koblet tiene serias dificultades. Ni siquiera con gafas oscuras puede esconder el cansancio que le supone seguir la rueda de los mejores. Coppi lo aprovecha y sube con una asombrosa ligereza curva tras curva. Es su acostumbrada y letal escapada en compañía de sí mismo. Los 2 minutos que le separan en la clasificación de la malla rosa son repentinamente anulados. Ni siquiera la bajada, donde Koblet es el mejor especialista del mundo, le sirve al suizo para recuperar terreno. El Giro es de Fausto. Con la victoria de 1953, Coppi consigue el objetivo histórico de igualar las 5 victorias de Binda, una marca que duraba 20 años. Mi mujer venía a verme las rampas y después, por la noche, me decía, ¿cómo lograré ir así? Cuando tú subías te costaba, hacías gestos y él subía y parecía que no pedalease. Pero ¿cómo puede ir así de bien? Ay, mi niña, yo intento seguir su rueda un poco, pero después no hay nada que hacer. Si intento seguirle, no llego ni a meta. Tengo que ir a mi ritmo, porque él no se cansa. El último éxito de Coppi en un Giro de Italia fue en 1955, con 35 años. Fue en la penúltima etapa Trento-San Pellegrino cuando tuvo lugar un apasionante duelo entre nuevos y veteranos representantes del ciclismo nacional. El joven Nencini llevaba la malla rosa pero pincha. Una alianza entre veteranos une entonces a Coppi y Fiorenzo Magni. Los dos corren veloces hacia meta y el líder cede el primer puesto. Coppi gana el sprint. Magni le deja, satisfecho por su premio, el triunfo en el Giro. Fausto logra el segundo escalón en el podio final, con una irrisoria desventaja de 12 segundos, suficiente para lamentarse. En la Italia de la posguerra, la rivalidad entre Coppi y Bartali se vive en proporciones de elección de campo o profesión de fe. No se puede ser neutral, o el uno o el otro, no hay término medio. Tienen caracteres opuestos. Todo lo arisco y gruñón que es Gino lo tiene Fausto de tímido y reservado. Bartali es el hombre del todo está mal, hay que volver a hacerlo. Coppi, en cambio, si pudiera, querría estar siempre escondido entre la masa vociferante, celebrar en silencio sus hazañas. Durante años no se llamaron por su nombre, llamándose el uno al otro aquel. Su dualismo conquistó a todos más por la complejidad de su propia personalidad, que por la profundidad real de sus disputas. Seguir sus altercados día tras día era como leer una novela de éxito.
Recuerdo lo que se hablaba de este enfrentamiento, de esta disputa y de estos celos entre él y Bartali. No se les podía comparar. Era una confrontación que no se tenía en pie. Solamente tenía sentido para la crónica cotidiana. En realidad Bartali era vehemente, excitado, exigente, clamoroso, altivo. Todo lo contrario que el otro, que era humilde, discreto, miedoso, pesimista. Bartali se empapaba de su mundo y hasta de su mito. Coppi se distanciaba. Coppi participa por vez primera en el Tour de Francia en 1949. Llega con la moral por las nubes por la victoria en el Giro. Pero el favorito número uno, al menos a priori, es el último jersey amarillo, Gino Bartali, extraordinario vencedor el año anterior, al repetir el triunfo de 1938, 10 años después. En la quinta etapa, las esperanzas de Fausto parecen naufragar. En la etapa Rouen-Saint-Malo, Coppi cae y se enfada porque le dan una bicicleta inadecuada. Bartali le ayuda, empujándole a no abandonar. El campeonísimo está hundido y quiere poner pie a tierra. A bofetones, Martín y Ricci pueden atestiguar lo que digo. Yo me paré y le dije, ahora sí que venga. Él no lo habría logrado, se habría ido a casa. Encontró al equipo cuando lo necesitó, pero perdió mucho tiempo. No tenía que haber perdido tantos minutos porque se desmoralizó y apareció la fragilidad. Al perder tantos minutos, todos en el equipo pensamos que sería imposible que Coppi pudiera ganar la carrera. Él me dijo, déjalo ya, el Tour de Francia está más que perdido. Yo decía, podía estar, si no hubiera aceptado correrlo. Era su primer Tour. Yo a estas horas hacía un calor terrible. Podía estar debajo de una encina con una cerveza y sin embargo estoy aquí, perdiendo la Vuelta a Francia. Y llegamos a Saint-Malo con 17 minutos. El retraso de Fausto respecto al jersey amarillo Marinelli es abismal. 36 minutos y 55 segundos. 2 días después esboza la primera reacción, remontando 11 puestos en la clasificación general, gracias a la victoria en la contrarreloj de La Rochelle. En la primera etapa alpina, Caen-Briançon, el equipo italiano se mostró en perfecta armonía. Coppi y Bartali colaboran plenamente y abren hueco a sus espaldas. Ninguno de los dos rompe su acuerdo y por una vez dejan de lado su rivalidad. Ambos pinchan, pero ni el uno ni el otro se aprovechan. Y no solo eso, Fausto no sprinta para que Gino celebre como se merece su 35º cumpleaños. Bartali es el nuevo líder de la general. Coppi le sigue a 1 minuto y 22 segundos. La segunda etapa alpina es aún más dura. Desde Briançon a Aosta hay 4 cimas que había que escalar. Los dos siguen llevándose bien, pero cuando Bartali se cae, el seleccionador del equipo nacional, Binda, da orden a Fausto de seguir en solitario hasta la meta. La Garza Real obedece y conquista el primer jersey amarillo de su vida. El Tour es de Coppi. Para definir la dimensión exacta de la empresa llevada a cabo por Fausto, basta constatar que en la general final, Marinelli figuraba 25 minutos. Desde el día negro de Saint-Malo hasta el epílogo triunfal de París, Coppi logró endosarle a su adversario 1 hora, 1 minuto y 48 segundos. Imposible siquiera imaginarlo.
Cuando corrió el Tour en el 49, yo ya estaba en el equipo nacional. Yo le miraba. Y Coppi. Se cansaba uno en el pelotón. Yo había escalado, pero no estaba consolidado en el 49. Y Coppi subía. Y dejábamos de pedalear para verle, porque era un águila. Era ligero. Hacía esfuerzos como un artista. He visto a Merckx, después, también a Anquetil, he visto a todos, he visto a Indurain, y ninguno ha podido hacer olvidar la imagen de Coppi en carrera. En 1952 se mantiene viva la esperanza de los aficionados de ver a Coppi en el Tour repitiendo el triunfo del Giro. En vísperas, Fausto pone una única condición para participar. Bartali no puede aspirar a la victoria. No sin la consiguiente polémica, Gino parece aceptar la propuesta, rubricada después en la famosa imagen del intercambio del bidón. El primer triunfo de Coppi se produce en la contrarreloj de Nancy. Como siempre, la lucha contra el tiempo exalta las características del campeonísimo. El Tour acaba 10 días después, cuando empiezan las etapas alpinas. En el Alpe d'Huez, el capitán italiano ataca, gana la etapa infligiendo 1 minuto y 20 al rival más combativo, el bretón Roglic, y se viste de amarillo. La suerte ya está echada, pero por si queda alguna duda, falta la etapa de Sestriere. En un Tour que le verá meterle 28 minutos a su inmediato perseguidor, el belga Ockers, Coppi colecciona 3 victorias de etapa más. La gesta más impresionante es la de la etapa Limoges-Puy-de-Dôme. A 2 kilómetros para meta salta Nolten con una aceleración que parece decisiva. Fausto lo persigue. A 400 metros de meta, Nolten tiene una ventaja de 100 metros. 200 metros después es cazado y clavado en el sitio por un Coppi que lleva una marcha de más. Es un espectáculo delicioso, la fiel reproducción del vuelo de una garza real. Yo estaba a 500 metros de la meta y pasó una centella. Pasó Coppi, que había dejado a Bartali, a Gemignani, a Nolten y ganó la etapa. Iba 2 veces mejor que nosotros. Era casi surrealista porque nosotros íbamos ahí, agarrados a la bicicleta, a la carretera, y él pasó como sin tocar la carretera. Non toccava la strada. Es el mejor de todos, Fausto Coppi, sostenido y empujado por una energía casi mágica que le permite gestas inalcanzables para cualquier otro. Sin embargo, también parece poseer la fragilidad de los niños, con un físico que se detuvo a los 16 años, con huesos demasiado ligeros y una fragilidad que le acompañaba siempre. La carrera de Fausto está marcada por una lista interminable de interrupciones por caídas más o menos graves. Esto también le hace ser más querido por la gente, que reconoce en él sus propias debilidades, incluso las de carácter. Su dificultad para volver a subirse al sillín es el mejor ejemplo para demostrar que el ciclismo es el deporte que más se asemeja a un trabajo, digno por lo tanto del mayor de los respetos. Era un ser poco común, con un mecanismo físico totalmente singular. Tenía una estructura a la vez de acero y de cristal. Siempre peligraba. De ahí sus reservas a la hora de las refriegas, de los sobresaltos en carrera, donde uno se arriesgaba a una caída. Caídas que por otro lado acompañaron y marcaron su carrera como deportista.
la vita di atleta. Ringrazio gli sportivi per il loro interessamento in questo mio nuovo incidente. Per la mia attività, per adesso non posso sapere nulla, non avendo ancora i professori, non mi hanno ancora dichiarato quando posso riprendere. Spero comunque di riprendere entro una quindicina di giorni e non dispero ancora di partecipare ai campionati del mondo. Per il tour i partecipanti anche stanno affaticandosi, penso che siano più fortunati di me. Comunque vi mando un caro saluto e spero vinca il migliore. La cosa que me conmoveva... La fragilidad de Coppi era lo que más me conmovía de él. Porque era un corredor que si se caía, se rompía. Era un gran deportista, muy frágil, que sin mala suerte, traumas, etc., desde luego los ganaba a todos. Qué bonita era su melancolía, su cabezonería. Eso es, era un hombre humanamente atractivo. Era humanamente un uomo accattivante. Teniendo en cuenta las numerosas caídas, la carrera de Coppi se prolongó de forma casi antinatural hasta los 40 años. Fausto prefirió seguir compitiendo a la edad en la que muchos otros corredores se retiran. Su físico se resintió, debilitado por el tiempo. Yo creo que Coppi, como muchos otros, se ayudó. No quiero hablar de droga. Seguramente eran cosas mucho más inocentes. Entonces no existía esta industria farmacológica tan al día, administrada y llevada por médicos famosos. Y probablemente alguna ayuda para sostener un cansancio indecible, sobrehumano. Es el único deporte en el mundo que exige un cansancio continuado durante 5 o 6 horas al día bajo cualquier condición atmosférica. Fausto, tutti i corridori portano una borraccetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene, come rispondete? Caffè, solo caffè. Oppure? Cola, ricostituente. E invece cosa contiene la borraccetta segreta? La bomba. Ti dispiace spiegare agli ascoltatori cosa è una bomba? La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio, è composta di ingredienti segreti, i più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni. Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti. E quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Récord mundial de la hora en 1942. 2 veces campeón del mundo de persecución en la posguerra, en 1947 y 1949. En esta especialidad obtuvo también 5 títulos nacionales, 4 de ellos consecutivos, entre 1946 y 1949. Un total de 84 victorias sobre 95 pruebas de persecución disputadas. Gracias a sus éxitos, el campeonísimo fue durante muchos años la mayor atracción en los velódromos europeos. Los organizadores hacían cualquier cosa para lograr su participación. A menudo, Fausto formó tándem con Nando Terruzzi o con Antonio Maspes, 2 grandes de las pruebas indoor. Fausto Coppi era un gran campeón, solo que había que hacer su carrera, porque el especialista tiene que hacer la misma carrera que el compañero, porque si no, si muere el compañero, muere también él después. Entonces se corre con la calidad del compañero, naturalmente. Fausto me decía siempre, ve en cabeza y llévame en cabeza. Él no podía estar en medio del pelotón, tenía miedo. Era un gran campeón corriendo solo. Desde luego solo, en persecución era el campeón del mundo, pero cuando estaba dentro del grupo era un desastre. ¿Qué hacía yo? Lo llevaba adelante, cuando estaba en cabeza iba bien, no podía dejarle allí. Mi carrera con Fausto era una carrera al ataque. Cuando corría con Fausto Coppi y cuando corría en Francia no decían Terruzzi campeón del mundo de las 6 vías o el campeón olímpico, no. El equipier de Fausto Coppi.
Yo era el compañero de Fausto Coppi. Mire la popularidad que yo tengo en Francia y la de Fausto Coppi. Sobre la bici tenía la maldad de todos los campeones. Quería ganar siempre él, así que se pegaba a la pared. Pero al bajar de la bicicleta era un gran señor. Porque yo me acuerdo que hablando de sus compañeros, con los chavales que corrían con él, estaban contentísimos con su generosidad. Ganaba una carrera y del premio que le daban, él no se quedaba con una lira. Se lo daba todo a sus gregarios. Es verdad que después, cuando salía a pelear su maglia rosa por los circuitos, se le pagaba muy bien. Ya entonces ganaba mucho dinero. No sabría decir hoy por hoy cuánto podría ser, pero me acuerdo que Fausto en 1955-56 ganaba unas 500.000 o 600.000 liras por una reunión. Era mucho dinero. Fausto Coppi es el primer deportista italiano de la posguerra a quien el público dedica una atención pasmosa, más allá de los datos puramente deportivos. Su vida se mira con lupa. La curiosidad legítima se confunde con morbosos deseos de saber cosas. La primera parte de su matrimonio con Bruna Ciampolini y el nacimiento de su hija Marina en noviembre de 1947 forman parte de un periodo sereno. Nada turba la vida del campeonísimo, aunque su comportamiento deja entrever siempre un halo de melancolía. Muchas veces percibía su grandeza, su importancia cuando íbamos a algún lado y todos le pedían autógrafos. Seguramente eso para mí era una confirmación. En fin, de esta popularidad suya y de su importancia. Una conferma, ecco, di questa popolarità e di questa sua importanza. En 1950, Fausto sufre una caída en el Giro de Italia y se ve obligado a descansar durante 3 meses. La mala suerte se transforma en tragedia un año después. El drama se produce en la tarde del 29 de junio de 1951, cuando en el Giro del Piamonte, su hermano Serse se cae a pocos metros de meta. 2 horas después, en el hotel, pierde el conocimiento. Esa misma noche muere en el hospital. Fausto no lo supera. Su dolor es demasiado grande como para pensar en la competición. Quiere retirarse. Era un hermano muy querido para él, y a su vez tenía mucho cariño a Fausto, y esto quería decir mucho. Además, perderle de esa manera en carrera por una caída, cuando él si se caía quedaba hecho añicos. Quedó muy impresionado y ya no quería ir al Tour. Intervinieron, le hicieron entender que si no acudía al Tour, esa ausencia iba a tener consecuencias graves en su carrera, incluso darla por terminada. Le convencieron y fue al Tour. Coppi se presenta en el Tour con la muerte en su corazón. Serse ha fallecido hace solo 5 días. Su mujer le empuja a dejar el ciclismo, pero Fausto ama demasiado este deporte como para poder abandonarlo definitivamente. Su matrimonio está destinado a entrar en crisis. La Italia de la época se escandaliza ante la relación extraconyugal de Fausto con Giulia Occhini, más conocida como la Dama Blanca. Su vida privada se critica con crueldad. Ambos son incluso perseguidos por la justicia y se les somete a juicio acusados de abandono de hogar conyugal, que pagan con una condena condicional. El 13 de mayo la historia ofrece un nuevo capítulo que trae felicidad a la pareja. El nacimiento de Faustino, que nace en Argentina para poder recibir el apellido del padre, les llena de alegría.
Los únicos recuerdos que tengo son como ser humano, cómo le veía en casa, cómo le veía todos los días. No le recuerdo como campeón, al margen de los trofeos que hay. Nunca viví su vida de campeón, pero sí me acuerdo de los episodios de cada día en casa. Recuerdo, por ejemplo, cuando me quitó las ruedecitas de la bicicleta. Me enseñó a mantenerme en equilibrio y me sacó de casa a dar vueltas. Es curioso que se me haya quedado grabado justo ese recuerdo, pero es así. Su historia de amor, con todo el tinte de aventura y dramatismo, fue algo que sacudió profundamente la personalidad de Coppi. Yo fui a verle a Novi Ligure, a la casa donde estaba su compañera, y estaba Faustino en una habitación, en el primer piso, que estaba abarrotada de juguetes de peluche, como si quisiera que el niño creciera en un ambiente cálido, suave y delicado, que él nunca había tenido. Estuvimos comiendo, y no creo que a él le gustase estar ante una mesa tan bien preparada. Incluso a Villet, como dicen los franceses. Es más, mostraba cierto rechazo frente a esa exhibición, por así decirlo, de todo lo contrario a sí mismo y a sus orígenes. Pero sabía comportarse como un gran señor en medio de toda esta riqueza, de alguna manera adquirida, aunque esa experiencia fuera devastadora. Repito, para la vida de un campeón que hubiera necesitado estar en un arcón y a quien la vida llevó en cambio de un lado para el otro contra viento y marea y frente a todos los riesgos que acabaron con él poco a poco, hasta el punto que el día que murió yo creo que ya no hubiera sido suficiente ni siquiera la pastilla de quinina. Ese prodigio estaba al límite de sus posibilidades humanas. Un hombre solo al mando, su maillot es blanquiazul, su nombre es Fausto Coppi. La Milán-San Remo de 1946 es resumida de esta manera por el narrador de radio Mario Ferretti. Coppi llega en un excelente estado de forma a la Clásica de las Flores. Había hecho 7.000 kilómetros preparándose para la temporada de su resurgimiento. Fausto lleva a cabo una carrera al ataque y se presenta en la cima del Turquino en solitario, lo que no sucedía desde hacía 19 años. Su escapada duró 147 kilómetros. En la meta, el compañero que le siguió al principio de la fuga, el francés Tesser, llega a 14 minutos de retraso. El campeonísimo repite en las ediciones de 1948 y 1949. Con 5 victorias, 4 de ellas consecutivas, Coppi se ganó el derecho a ser considerado el señor del Giro de Lombardía. Los primeros años de posguerra son dominados por él. En el 46, 47, 48 y 49 abre huecos a su manera, utilizando el guisaldo como trampolín de lanzamiento para sus acostumbradas fugas en solitario. En la carretera la gente le espera trepidante, segura de verle intentando superarse a sí mismo. En 1954, Coppi tiene 35 años y tiene a tiro su quinto objetivo. La jornada es infernal. La carrera se caracteriza por demarrajes continuos que no logran, sin embargo, una selección definitiva. La llegada es al sprint, algo insólito para el fuera de serie del equipo Bianchi. Fausto gana en línea de meta por delante de Fiorenzo Magni.
mi confesó que quella vittoria me confesó que le había hecho mucha ilusión esta victoria, porque nunca había logrado una gran clásica mundial de sprint, y por eso la valoraba mucho. Se decía en aquella época que había una carrera que se le resistía a Coppi. Era la París-Roubaix, pero Fausto, en 1950, disfrutó desmintiendo a todos y se inventó una de las suyas. La corrió como si fuera una contrarreloj sobre pavés y logró la media récord de más de 42 kilómetros por hora. La París-Roubaix es una carrera llana, solo hay falsos llanos. Hay pavés. De acuerdo, a 40 kilómetros de la llegada estábamos él, yo y Van Steenbergen. Yo, modestamente, subiendo era un poco tronco, pero en llano era de los mejores. Hicimos 15 kilómetros de escapada juntos, dándonos relevos, pero cuando tiraba yo descansaba un poco, porque cuando tiraba él, me dolía el cuello, me las veía y deseaba para seguir su rueda. Al final nos dejó a los dos, a mí y a Van Steenbergen, a 30 kilómetros de la llegada en llano. Entonces no era frágil. La fragilidad se le había olvidado. La fragilidad se la dimenticata. En 38 kilómetros de escapada, Coppi logra distancias abismales. 3 minutos a Diot, segundo en línea de meta, que presume de haber ganado al considerar al campeonísimo fuera de competición. 5 minutos y medio a Magni y 9 a Van Steenbergen. En 1953 solo hay una carrera que Coppi no ha logrado ganar: el Campeonato del Mundo en carretera. Lo consigue en el circuito de la Crespera en Lugano. Había decidido ganarlo de la manera más absoluta. No quería saber nada, no lo había logrado aún, y esta vez el recorrido le favorecía. Y cuando Binda estaba haciendo el equipo dijeron, nos juntamos, hacemos la táctica. Y él dijo, no quiero tácticas, yo formo parte del equipo. Y no quiero que los demás me ayuden, solo quiero que no me obstaculicen. Y salió. Había un belga, Derrick o Derrick, no sé cómo se dice en flamenco, que le marcaba. Se puso a su rueda, pero no tiraba. Non tirava un metro e stava lì, sempre fermo. A un certo momento... En un momento dado, Coppi se puso la gorra, aprovechó una subidita un poco brusca, le dejó tirado y llegó a meta. A lo largo de su carrera, en 20 años partidos en dos por la guerra, Fausto Coppi disputó 666 carreras, recorriendo casi 120.000 kilómetros. Ganó muchas veces, 118, una cifra altísima para un deportista que se preocupaba por la calidad de sus victorias. De estos triunfos, la mitad fueron logrados mediante largas escapadas en solitario, que lo convierten en un campeón condenado a ganar por demarrajes, a encarnar el momento más fascinante del ciclismo y hacerlo con sublime y originalísima ligereza. Su recuerdo es imborrable y une a varias generaciones, porque Fausto Coppi fue el verdadero héroe de la historia más apasionante que el deporte italiano nos ha dejado en el siglo XX. Yo me atrevo a decir que lo atractivo de la leyenda Coppi está más en el hombre que en el campeón, o al menos en esa mezcla de contraposiciones que se daban en el personaje. El hombre era un hombre ansioso de vida, era alguien que había sufrido la pobreza y se asomaba al mundo con ojos llenos de curiosidad, pero también con algo de miedo.
Él tenía siempre esa mirada un poco desconfiada, como alguien que tiene que descifrar lo que se tiene ante sí. Esto lo caracterizó. Y poco a poco la vida le hizo famoso, rico. Y él afrontó esta vida atravesando senderos aparentemente tortuosos pero sinceros. Porque todo lo que sucedió en su vida afectiva era sentido muy profundamente. Y yo creo que él nunca traicionó esa espontaneidad, que le llevó a eso que la moral común considera errores. Cosas condenables. Pero él afrontó claramente ese vuelco en su vida con serenidad. Y cuando todo estaba llegando al equilibrio, le llegó la muerte. Cuando ancora tutto doveva trovare un suo equilibrio, evidentemente arrivò questa sua morte. Quindi es una historia que recuerda dramas antiguos, que además es una historia de la vida. Estas cosas siguen pasando, solo que en este caso todo esto le pasó a un personaje que la gente no solo conocía y admiraba, sino también amaba profundamente. Por lo que todo se agigantó y se convirtió en lo que fue en Coppi. Su grandeza, sus errores, su vulnerabilidad se convierten en hechos sobredimensionados, nacionales, de hueco grabado. Este es Coppi. Degli occhi tuoi lì, felice di stare qua, volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi lì, felice di stare qua.